Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a volar la cabeza. Imaginen esto, una tarde tranquila, quizás un café humeante en la mano, y de repente la puerta se abre y sorpresa. No estoy hablando de una visita inesperada de un amigo cercano, sino de algo que ha sacudido al mismísimo Can Yaman, nuestro actor turco favorito. Sí, han escuchado bien. Can Yaman no esperaba a estos invitados. ¿Quiénes serán? ¿Qué pasó? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio que tiene a todos preguntándose qué está sucediendo. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque la historia es fascinante y les prometo que la vamos a desglosar hasta el último detalle. Pues bien, todos conocemos a Can Yaman. Un torbellino de carisma, talento y, seamos honestos, atractivo físico que ha conquistado el planeta. Ha deslumbrado con su presencia escénica y su mirada intensa en Turquía, pero su estrella no se detuvo allí. Cruzó fronteras como un huracán, convirtiéndose en una figura reconocida y adorada a nivel internacional. Su carrera ha despegado de forma meteórica, ascendiendo a las cimas del estrellato con una velocidad que pocos pueden igualar. Cada proyecto en el que participa, ya sea una serie dramática o una comedia romántica, se convierte automáticamente en un éxito rotundo, generando millones de vistas y conversaciones en las redes sociales. Lo vemos en las pantallas de televisión, en las alfombras rojas más glamorosas, en las portadas de revistas y a veces, también en los titulares por su vida personal, que como la de cualquier estrella de su calibre, genera muchísima especulación, rumores y un sinfín de conjeturas que alimentan la curiosidad de sus seguidores. Pero esta vez, la sorpresa no vino de los paparazzi apostados fuera de su mansión, ni de un nuevo romance rumoreado que revolucionara las revistas del corazón. Esta vez, la sorpresa fue de un carácter completamente diferente y, tal como lo indica el título de este vídeo, fue algo totalmente inesperado, algo que puso a prueba su temple y su capacidad de reacción ante lo imprevisto. Imaginen la escena con el máximo detalle posible. Can Yaman, quizás después de un día agotador de rodaje, con el cuerpo cansado pero la mente aún vibrante por las emociones de la actuación, o tal vez disfrutando de un merecido y anhelado descanso en la comodidad y privacidad de su hogar. La rutina, la paz, la tranquilidad, ese santuario personal donde puede relajarse y ser él mismo. Y de repente el sonido inconfundible de un timbre resonando en el silencio, o un llamado enérgico a la puerta que interrumpe esa paz. Uno espera a un repartidor con un paquete, quizás a un vecino que necesita un favor, o tal vez a algún conocido que pasa a saludar. Pero lo que se encontró Can Yaman al abrir la puerta, eso es lo que ha dado pie a toda esta historia que ha encendido las redes sociales y la imaginación de sus fans. Los rumores y las noticias que han ido filtrándose apuntan a que se trataba de un grupo de fans. Sí, fans. Pero no cualquier tipo de fans, no un encuentro casual en la calle o en un evento público. Estos fans, al parecer, organizaron lo que muchos han descrito como una especie de invasión pacífica en su residencia privada. No estamos hablando de algo violento, intimidatorio o ilegal, claro que no queremos ser muy enfáticos en esto, pero sí de una situación que sin duda alguna, pilló a Can Yaman totalmente desprevenido, en un momento en el que menos lo esperaba. Los detalles exactos de este inusual acontecimiento son, como suele suceder con este tipo de eventos que capturan la atención pública, un poco difusos, envueltos en el velo de los relatos de testigos y las especulaciones de las redes sociales. Sin embargo, lo que se ha convertido en un tema de conversación global es la magnitud y la audacia de la acción. Las redes sociales, como era de esperarse, se encendieron de inmediato con una avalancha de mensajes y comentarios, algunos expresando admiración por la devoción de los fans, otros manifestando preocupación genuina por la privacidad del actor, y muchos más simplemente especulando sobre los pormenores de lo sucedido. Lo que se rumorea, y lo que parece tener más peso, es que un grupo considerable de sus seguidores más fervientes, aparentemente armados con carteles llenos de mensajes de admiración, quizás con algún detalle simbólico como flores o pequeños obsequios, y sobre todo, con una energía desbordante y un entusiasmo incontenible, se presentaron en su domicilio. La sorpresa, me imagino, debió ser monumental, una mezcla de asombro y quizás un toque de incredulidad. Ver a tantas personas esperando tu aparición fuera de tu casa, proyectando esa energía colectiva y esa expectativa palpable. Debe ser una experiencia abrumadora.
Es una mezcla de gratitud profunda por el inmenso apoyo que reciben, pero también un shock, una interrupción abrupta de la tranquilidad de su espacio personal, ese lugar que debería ser su refugio. Para entender un poco más la magnitud de este evento y la reacción que generó, debemos poner en perspectiva la fama que rodea a Can Yaman. Él no es solo un actor popular, es un ídolo para millones de personas. Sus seguidores lo admiran no solo por su indiscutible talento actoral, por la forma en que da vida a personajes complejos y cautivadores, sino también por su personalidad carismática, su estilo de vida aspiracional, su físico escultural y su forma de ser que irradia confianza y positividad. Y cuando un fan llega a idolizar de tal manera a una figura pública, a un referente que admiran en todos los aspectos, a veces los límites entre la admiración saludable y la obsesión pueden volverse un poco borrosos. La pura emoción de estar cerca de su ídolo, de tener la oportunidad de verlo, de interactuar con él, puede llevar a acciones que, desde una perspectiva objetiva, pueden parecer un poco descabelladas, impulsivas o incluso irrespetuosas con la privacidad y el espacio personal del artista. En este caso particular, y a pesar de la contundencia de la sorpresa, se dice que Can Yaman reaccionó con su habitual simpatía y profesionalismo. Si bien es totalmente comprensible que no estuviera preparado para recibir a un número tan grande de invitados en su casa, que no forma parte de su agenda ni de sus planes cotidianos, se informa que salió a saludar a sus fans. Imaginen el alboroto, la euforia, la alegría desbordante de esos seguidores al ver a su ídolo aparecer en persona ante ellos. Se tomaron fotos, hubo gritos de emoción, intercambiaron algunas palabras de agradecimiento y de admiración mutua, y la escena, a pesar de ser totalmente inesperada y romper con la rutina, terminó siendo un momento de conexión efímera pero intensa entre el artista y su apasionado público. Fue un instante en el que la barrera entre la estrella y sus seguidores se disipó, al menos momentáneamente. Sin embargo, este incidente, por muy positivo que haya sido su desenlace inmediato, nos abre la puerta a una reflexión mucho más profunda y necesaria sobre la compleja relación entre los famosos y sus fans. Por un lado, es innegable que el apoyo incondicional de los seguidores es uno de los pilares fundamentales que impulsan la carrera de cualquier artista. Son ellos quienes dedican su tiempo a ver sus series y películas, quienes compran sus productos, quienes llenan los teatros y los eventos donde se presentan. En ese sentido, el cariño, la admiración y la lealtad de los fans son absolutamente fundamentales y un motor para la industria del entretenimiento. Pero por otro lado, y este es un punto crucial, la privacidad es un derecho humano básico, universal e inalienable. Y para las figuras públicas, que están constantemente bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación y del público en general, que cada uno de sus movimientos es analizado y debatido, el hogar debería ser su santuario, su fortaleza, un lugar sagrado donde puedan desconectar, recargar energías y simplemente ser ellos mismos, lejos de las cámaras, lejos de las miradas curiosas, sin sentirse constantemente observados. Este tipo de situaciones, donde los fans deciden presentarse en la casa de las celebridades, no son exclusivas de Can Yaman, ni tampoco son un fenómeno nuevo. Hemos visto casos similares, algunos incluso más extremos, con otras estrellas de Hollywood, de Bollywood y de otras partes del mundo. La línea entre la admiración sana y la admiración que raya en la obsesión puede ser muy delgada, y a veces, los fans, en su afán desmedido de demostrar su cariño y su devoción, cruzan límites que pueden incomodar seriamente, generar ansiedad o incluso asustar a las celebridades, afectando su bienestar. Es un equilibrio delicado entre el afecto del público y el derecho a la intimidad. Lo que sí queda claro, y es un punto que debemos destacar positivamente, es que la reacción de Can Yaman ante esta situación fue, al parecer, ejemplar. A pesar de la evidente sorpresa inicial, y de la intrusión en su espacio privado, no mostró enfado, frustración ni rechazo. Se dice que en lugar de eso eligió compartir un momento con sus fans, demostrando esa cercanía y esa calidez humana que tanto gusta y admira a su público. Y eso, desde mi punto de vista y creo que desde el de muchos, habla muy bien de él no solo como artista, sino como persona. Es completamente fácil y lógico entender el shock inicial, porque nadie, absolutamente nadie, espera que su puerta se llene repentinamente de admiradores entusiastas. Pero la forma en que manejó la situación, con amabilidad, con una sonrisa, sin perder la compostura, es lo que lo hace aún más admirable y refuerza la imagen positiva que tiene ante sus seguidores. Pensemos por un momento en la logística que pudo haber implicado un evento así. No es algo que se planee de la noche a la mañana, un impulso espontáneo de una sola persona. Seguramente hubo cierta organización, quizás uno o varios fans iniciaron la idea,
comenzaron a contactar a otros, a coordinar, a planificar el momento y la forma de llevar a cabo esta visita. Y de repente ese grupo unido por la admiración decide que el lugar más apropiado, el lugar más significativo para demostrar su afecto y su apoyo, es su casa. Es sin duda un gesto impulsado por la admiración más profunda, pero también pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que los fans sean conscientes de los límites de la privacidad, de que comprendan que la admiración no otorga el derecho a invadir el espacio personal. Podríamos debatir largamente sobre si fue apropiado o no que los fans se presentaran en su domicilio. Algunos dirán que es una muestra de devoción extrema, una forma de hacer sentir al artista que es verdaderamente amado y apoyado. Otros sin duda lo considerarán una invasión, una falta de respeto a su intimidad y a su derecho a la tranquilidad. Lo cierto es que independientemente de la perspectiva que adoptemos, lo que sucedió es que Can Yaman no esperaba a estos invitados y tuvo que lidiar con una situación totalmente fuera de lo común, una experiencia que rompió con su normalidad. Y según todos los reportes y comentarios, lo hizo con una gracia y una elegancia dignas de un verdadero profesional. En las redes sociales, este tipo de eventos siempre generan un torbellino de opiniones, un debate apasionado donde conviven diferentes puntos de vista. Se ven comentarios de apoyo incondicional a Can Yaman, deseándole que tenga más privacidad y que se proteja de este tipo de situaciones. Por otro lado, también se encuentran comentarios de fans que defienden la acción de los otros fans, argumentando que solo querían demostrarle su amor y que sus intenciones eran puramente positivas. Es un debate complejo porque involucra emociones fuertes, un alto grado de admiración, pero también el respeto por los derechos personales y la intimidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que debemos extraer de esta anécdota? Para los fans la lección es clara y fundamental: el amor y la admiración son sentimientos maravillosos, son el combustible que impulsa a muchos artistas, pero siempre sin excepción deben ir de la mano con el respeto más profundo por la privacidad de las personas que admiramos. Existen canales de comunicación perfectamente seguros y adecuados para interactuar con nuestros ídolos, para demostrarles nuestro afecto y nuestro apoyo. Las redes sociales son un canal directo, los eventos oficiales, los estrenos, los meet y greet organizados por su equipo. Ir a su domicilio personal sin invitación, presentarse en su hogar privado, cruza una línea muy importante y, en muchos casos, indeseada. Para las figuras públicas como Can Yaman, situaciones como esta son un recordatorio constante y a veces abrupto, de la intensidad de la fama que ostentan, y de la vital importancia de mantener límites claros y firmes para proteger su espacio personal, su tranquilidad y su bienestar. Y hablando de Can Yaman, es verdaderamente fascinante ver cómo maneja estas situaciones tan particulares. A pesar de ser una estrella internacional de gran magnitud, con una legión de seguidores en todo el mundo, siempre intenta mostrarse cercano, accesible y humano. Esta anécdota, aunque inesperada y potencialmente incómoda, solo refuerza esa imagen pública. Es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con maestría, existen personas reales, con sus propias vidas, sus propias rutinas y su innegable necesidad de tranquilidad y de un espacio propio. Así que, recapitulando, la historia que hemos desgranado hoy gira en torno a una visita completamente inesperada y sorpresiva que recibió Can Yaman en su casa. Un grupo de fans, movidos por la mejor de las intenciones de demostrarle su cariño y admiración, se presentaron en su domicilio, pillándole totalmente por sorpresa, en un momento de aparente tranquilidad. A pesar del shock inicial, se dice que Can Yaman reaccionó de forma amable, cercana y con una actitud muy positiva, compartiendo un breve pero significativo momento con ellos. Este incidente sin duda nos deja una interesante e importante reflexión sobre la compleja y a veces delicada relación entre las celebridades y sus fans, y sobre la trascendental importancia de respetar la privacidad, tanto para quienes la ofrecen como para quienes la admiran. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan peculiar con ustedes. Espero que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre este tipo de situaciones? ¿Creen que los fans se pasaron de la raya con su entusiasmo, o que fue simplemente una muestra de amor y devoción sincera que no se debió malinterpretar? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir constructivamente con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido,
No olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más para compartir. Un abrazo gigante para todos ustedes.